este golpeo que hacen cuando se cierran es lo que producía los ruidos pues cardíacos. Y de manera indirecta, pues si hay un cierre de la válvula auriculoventricular, va a haber una apertura de las válvulas aórtica y pulmonar para que pues obviamente puedan salir de manera directa en la eyección, y que esto sonaba como loop. De manera secundaria o de manera concomitante se va a dar lo que es el cierre de lo que es la válvula aórtico y pulmonar para sonar, para producir el segundo ruido que sonaba dup, que de manera indirecta pues va a estar también la apertura de la válvula auriculoventricular. Recordemos una vez más que esto es un ciclo, entonces no hay un arriba o un abajo de manera como tal, y que pues realmente lo único que significaban era que se repetían una y otra vez estos ritmos. Y al decir también que marca el inicio, estamos hablando que va a producir una vez más el inicio del ciclo. No significa que como ya se llevó a cabo este ciclo, ya terminó ahí, no, sino por ejemplo cuando suena el cierre, ahí se marca el inicio del ciclo, que termina hasta que se abre, o que se cierra, mejor dicho, el otro y vuelve a sonar. Pero no quiere decir que cuando se cerró ya acabó el ciclo, sino apenas es el inicio. Entonces, pues ya habíamos hablado de forma directa de lo que significaban estos ruidos, y pues ya habíamos hablado de manera directa qué significaba también o dónde se ubicaban estas dichas válvulas. Vamos de manera rápida a recordar una vez más qué significaban, o mejor dicho, dónde se ubicaban. Esta imagen pues ya está un poco más visible, ya podemos identificar de una manera más rápida la aparición de estos, digamos, de estas válvulas en sí. Recordemos, válvula tricúspide va a tener 3 valvas y pues va a estar realmente cerca de lo que viene siendo la división entre la aurícula y el ventrículo derecho. Y lo que es la válvula, digamos, mitral o bicúspide, es la que se encontraba entre la aurícula y el ventrículo izquierdo. Y dijimos que solo tenía 2 valvas, pero 3 músculos, porque requería más energía para cerrar y para abrir. Prácticamente al lado de ellas o entre ellas van a estar la pulmonar, que es, digamos, la salida realmente del ventrículo hacia lo que es los pulmones, y por ende se llama tronco pulmonar, su válvula pulmonar sigmoidea, y al lado de esta, prácticamente a la misma altura, va a estar su contraparte, la que lleva la sangre, la circulación general, y pues este es el que se va a denominar válvula aórtica, porque está en el tronco aórtico. En pocas palabras, haciendo una vez más referencia a lo que vimos en clases previas, cuando viene lo que es la sístole, es decir, el primer ruido, decía aquí anteriormente que para sístole, cierre de válvulas auriculoventriculares. Entonces, esta y esta se van a cerrar. Se supone que ya está lleno. Vamos a comenzar el ciclo estando ya llenos. Como ya se cierran, comienza a haber una contracción aquí a este nivel muscular, y pues en ese momento que está iniciando todavía están cerradas estas válvulas. Vamos a enfocarnos en que, por ejemplo, del lado izquierdo, digamos, el músculo va a comenzar a producir mucha presión, tanta presión que aquí dijimos que entre más presión haya, más se va a cerrar, no puede abrir, pero por la posición de estas válvulas, la fuerza va a hacer que se abra en esta dirección, produciendo que, como ya está abierta, el líquido salga hacia el callado aórtico y se va a la circulación general. Del lado derecho del corazón pasa lo mismo, pero pues no con la válvula aórtica, sino con la válvula pulmonar. Como ya no puede regresar la sangre a través de la válvula auriculoventricular, la contracción va a hacer que genere presión suficiente para abrir esta válvula pulmonar, que se va a ir
a el tronco pulmonar y se va a ir hacia pues el pulmón izquierdo y pulmón derecho, respectivamente. Ese va a ser el inicio, o mejor dicho, lo que viene siendo la sístole en sí, que es la eyección. Cuando las fuerzas ya fueron suficientes para poder contraer el ventrículo, aquí en lo que son estas válvulas que estaban cerradas, mejor dicho, bueno, estas válvulas que estaban abiertas se van a cerrar. En ese momento que estas válvulas ya se cierran, vamos a marcar aquí que están bloqueadas, la pulmonar y la aórtica, se necesita volver a expandir el ventrículo. Pero como ya están cerradas estas, y además no puede regresar la sangre, no debería, mejor dicho, regresar la sangre por donde vino, no debe de abrirse, entonces va a tratar de dilatarse abriendo estas válvulas que como tienen su boquilla hacia abajo, es más fácil abrirlas. Entonces lo que hace es generar una succión lo suficientemente grande para que ahora sean las válvulas auriculoventriculares las que estén abiertas y la sangre entraba de manera directa, haciendo que se produzca la fase de llenado rápido. Después viene la contracción de la aurícula como tal, dando la fase de llenado lento, y pues después de eso comienza instantáneamente la fase de la sístole. Y eso es lo que se iba a estar representando una y otra vez. Aquí hay que recordar igual que es donde se producía el cuarto ruido, porque cuando hay engrosamiento del músculo, iniciaba y hasta después, casi al final, se golpeaba las paredes ventriculares y es que producía el cuarto ruido. Sin embargo, ahorita vamos a avanzar un poco más. Eso ya lo habíamos revisado previamente. Entonces vamos a ver qué es lo que realmente vamos a ver o qué se produce en una de estas problemas valvulares. Para empezar, vamos a hablar de dos cosas. Uno, problemas de cierre. Vamos a ponerlo aquí. Problemas. O sea, no quiere cerrar. Y de los problemas de apertura. O sea, no quieren abrir. Y vamos a catalogar de manera directa en dos grandes grupos. Sin importar de qué válvula estemos hablando. Simplemente vamos a hablar de esos dos problemas. Cuando el problema es que la válvula debe abrirse, pero no quiere abrirse, es decir, se genera un problema de apertura, se le llama que es una estenosis. Entonces, vamos a recapitular. Estenosis. La estenosis va a querer decir un problema en el cual la válvula debería de estarse abriendo bien, pero tiene un problema y esta apertura que debería de ser correcta no se está abriendo bien. Y esto hablando, obviamente, específicamente de las válvulas. Así es como se le va a llamar estenosis. Y pasamos a los problemas de cierre. Si una válvula debe de abrirse, pero no quiere abrirse, entonces es un problema, pues, como su nombre indica, de cierre, y a ese les vamos a llamar insuficiencia. Así se les va a denominar. Entonces, con esto ya podemos identificar, primero que nada, las dos fases principales. Ahora, ¿cómo identificar o qué significa exactamente esto? Cuando tiene un problema para abrirse de forma directa, y dependiendo de la válvula que estemos hablando, ya sea que no quiere abrir o que no quiere cerrar, la sangre va a pasar con tortuosidad, con mucha presión a través de estas válvulas. Repito, ya sea que no quiso cerrar y la sangre se regresa, se llama regurgitación, o ya sea que no quiso abrir y cuesta trabajo pasar a través de, entonces genera una turbulencia que va a ser conocido como soplo, y porque justamente suena exactamente como si una persona estuviera soplando. De ahí viene su nombre, así. Y este sonido, que este soplo, es el que va a estarse presentando en estas situaciones. Ahora, ¿cómo identifico yo cuál es la que, digamos,
va a estarme fastidiando en este caso, la que va a estar afectando a mi paciente. Para empezar, vamos a decir algo importante. ¿Cómo las identifico? Realmente el sonido de los dos tipos de problemas en cualquier válvula va a ser exactamente el mismo. Ya sea que hay un ensoplo por estenosis, una insuficiencia, no lo puedo identificar realmente. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para diagnosticarlo? Para empezar, desde el momento que nosotros lo escuchamos. La intensidad puede ser muy variable. Puede ser que en ocasiones yo lo escuche como un sonido abiertamente escuchable, es decir, un sonido franco, pero puede ser también que en ocasiones yo no lo escuche para nada y que me haga falta un ecocardiograma o un fonocardiograma para poder identificar. Si no lo puedo escuchar de manera directa y hace falta estudios especiales para detectarlo, se le llama soplo silencioso. Si yo lo puedo escuchar de manera directa, se le llama que es un soplo, digamos, un soplo derradero. Y va a ir desde que simplemente lo escuche a nivel bajo como... pues es un soplo leve. O puede ser, que significa que la turbulencia que se produce es poca. Pero también puede ser que lo escuche como literalmente un sonido muy intenso, un soplido fuerte. Y en esos casos quiere decir que hay un problema un poco más severo. Aquí en lo que es la pantalla estamos poniendo algo muy sencillo para poderlo identificar. Para empezar, aquí vamos a hablar de lo que es del lado derecho, que es realmente lo que viene siendo problemas para que no se quiera abrir. Si no quiere abrir la válvula, ya dijimos, problemas de que no quiere abrir, estenosis, ok. En ese tipo de problemas va a haber un problema, va a haber un defecto que me va a impedir el llenado o el pase directamente. Es decir, no quiere pasar o no me permite que pase líquido a través de la válvula. En el caso de una insuficiencia, la sangre va a pasar, pero como no quiere cerrar, permanece abierta. Cuando venga la contracción o que venga esto, va a generar lo que dice arriba, una regurgitación. Entonces, o un reflujo, como le queramos decir. En este caso, eso va a ser la diferencia. ¿Cómo voy a identificar cuál es cuál? Dependiendo de qué tipo de válvula sea, vamos a encontrar un problema diferente. En este caso, por ejemplo, nos da el ejemplo de la válvula aórtica normal, que en este caso viene siendo una válvula abierta. Recordamos que la válvula aórtica, es un problema, pero es una válvula de 3 valvas. Entonces se abre y se cierra en 3 secciones. Si nosotros tenemos un problema, pero no tenemos ningún problema, se debe cerrar exactamente simétrica y se debe de abrir de manera simétrica, permitiendo sin problemas que la sangre pase de adentro hacia afuera, pero, que sería esta, pero cuando viene digamos, una disminución de la presión que quiere regresar, se cierra y como la forma que tiene hace que la sangre choque y cierre con más fuerza. Cuando hay una estenosis, vamos a ver que hay un problema que no quiere abrir bien. Vemos la diferencia muy notable entre lo que es la apertura, que debería ser normal, a la apertura disminuida. Este espacio, que es más pequeño, va a generar una turbulencia cuando la sangre pase a través de, y por eso es que se puede escuchar el soplido. Ese es un ejemplo de lo que puede ocurrir si tenemos, digamos, un problema más franco y viceversa. Puede ser que no me presenta un problema para la apertura, pero sí para el cierre. En este caso no va a querer salir, no va a querer cerrar y pues esto va a generar un problema más grande. Ahora, ¿cómo voy a identificar con base en esto? Pues para empezar, bueno, esta es una tablita de lo que es la intensidad. Eso no lo maneja en este apartado todavía porque pues este es más que nada de datos clínicos, pero adelantándonos sería un tanto como esta la clasificación de los soplos. Adelantándonos un poco. Grado 1, muy débil, se ausculta con dificultad y va a ir aumentando hasta que llega el grado 6, que este grado 6 es un audible. El fonendoscopio es el mismo que el estetoscopio. En pocas palabras, es tan fuerte que ni siquiera
necesito colocarme el estetoscopio para que yo pueda escuchar, porque ya lo escucho a distancia. Y el 1 es tan débil que pongo mi estetoscopio y pues con mucho trabajo me dificulta. Y está el silencioso, decíamos que ese ni siquiera lo voy a escuchar con ese, necesito un ultrasonido, un fonocardiograma para que pueda yo identificarlo. Entonces pasamos ahora sí a la fase en que yo voy a detectarlos. Y para eso necesito lo siguiente: reconocer la fase del ciclo. Por eso vamos a regresar de manera rápida aquí. Si yo estoy escuchando un ruido, hablando de las válvulas auriculoventriculares, es decir, de la mitral o de la tricúspide, y el sonido lo escucho digamos, cuando debe de estar cerrada, es decir, no quiere cerrar, entonces el problema de cierre lo voy a escuchar en el primer ruido. Si yo escucho mi válvula auriculoventricular y el problema es que no quiere abrirse, entonces lo voy a escuchar cuando debe de estar abierta, es decir, en asístole o en diástole. Normalmente, o mejor dicho, normalmente, es común o debería de ser cierre completo de la válvula auriculoventricular, ya sea tricúspide o mitral, durante la sístole, que eso va a generar ese cierre, el primer ruido, y que se refleja como un loop. Entonces, si tengo un problema que no cierra, el problema que no cierra, como dijimos que se llamaba, insuficiencia. Si tengo una insuficiencia de la válvula mitral o tricúspide que no quiere cerrar, es decir, lo voy a escuchar durante la sístole, sobre todo porque cuando debe de estar cerrada, no está, queda un espacio abierto y eso permite que haya una regurgitación de sangre hacia la aurícula y ese sería el sonido sería la causa del sonido que se representa como un soplo. Entonces pasamos ahora a lo que viene siendo, hablando de las válvulas auriculoventriculares, problemas de apertura, es decir, no se quiere abrir. ¿Cómo se llama cuando no se quiere abrir mi válvula? Estenosis. Aquí lo dice abajo. Entonces, cuando yo tengo un problema de apertura, es decir, una estenosis de mis válvulas auriculoventriculares, de cualquiera de las dos, quiere decir que cuando debe de estar abierto, debe de estar así bien abierta, mi válvula no quiere, simplemente permanece casi cerrada. Cuando viene el flujo de sangre, va a tener turbulencia porque toda la sangre que debe de salir de manera rápida no lo puede hacer porque hay un espacio muy pequeño. Y aunque debe de llegar todo hacia el ventrículo, va a llegar una pequeña cantidad solamente, es decir, va a pasar con mayor presión porque trata de enviar la misma cantidad de sangre por un orificio más pequeño, que vendría siendo, un ejemplo, va a tratar de enviar la cantidad de sangre que pasa aquí, vemos las distancias, a comparación de la distancia que hay aquí. Obviamente va a pasar más rápido acá y aquí para enviar la misma cantidad de sangre va a necesitar más presión y más velocidad y eso es lo que genera mi problema de apertura que se llama estenosis. Entonces las estenosis auriculoventriculares las voy a escuchar con mayor frecuencia o mejor dicho con mayor intensidad al momento de que deben de estar abiertas, es decir, las estenosis auriculoventriculares las voy a escuchar durante la diástole, que es el segundo ruido. ¿Cómo lo reflejamos esto? Ok, vamos a agrandar este. Volvemos una vez más. Durante el primer ruido debe de estar cerrada la válvula y este cierre de mis válvulas es lo que genera el primer ruido. Deben de estar abiertas mis válvulas aórtica y la válvula pulmonar. Entonces dijimos, si el problema es que mi válvula auriculoventricular no quiere cerrar, lo voy a encontrar durante el primer sonido cardíaco, que es el loop, porque aquí es donde deben de estar cerradas. Entonces, si no quiere cerrar, permanece abierta, voy a escuchar un reflujo, que se va a sonar como un soplo y que me refleja una insuficiencia. Así es como lo voy a manejar, ya sea de los dos lados, ese solo es un ejemplo. Y viceversa, cuando hay un problema en mis válvulas auriculoventriculares que no quieren abrir, aquí las válvulas auriculoventriculares
deben de estar abiertas. Vemos que aquí están cerradas, aquí deben de estar abiertas. Y si no quieren abrir estas, cuando venga lo que es el paso de sangre de la aurícula hacia el ventrículo, va a estar limitado. Va a pasar con mucha turbulencia y eso genera un soplo. Entonces las estenosis, repito una vez más, van a estarse representando en la diástole. Ahora, hablando específicamente de las válvulas sigmoideas, vamos a quitar esto. Ok, hablando de las válvulas auricular y pulmonar, las voy a escuchar de igual manera en sístole y diástole. Pero lo contrario, ahora, en el primer ruido, lo que voy a escuchar es el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Eso quiere decir que deben de mantenerse abiertas mis pulmonares. Entonces, aquí voy a escuchar problemas de apertura. ¿Por qué? Porque debe de estar abierta. Y si no se quiere abrir, entonces, ¿cómo se llamaba cuando no se quería abrir? Estenosis. En ese caso, cuando hay un problema de apertura de la válvula auricular o de la válvula pulmonar, lo voy a escuchar en el primer ruido y ese va a ser la estenosis. La estenosis. Si, por ejemplo, es un problema de cierre, es decir, no se quiere cerrar, quiere permanecer abierta. ¿Cómo se llaman los problemas de cierre? Insuficiencia. Entonces, la insuficiencia que generaba un reflujo a través de la misma válvula. Es decir, no se quería cerrar bien, entonces permitía que haya reflujo. ¿Y cómo se llamaba eso? Insuficiencia, así se denominaba. Insuficiencia. ¿Cómo lo representamos o cómo lo vemos? De igual manera. Volvemos a la parte del ciclo cardíaco. Normalmente, sino deben estar abiertas estas válvulas porque en la primera fase, que es el primer sonido, que es el loop, es cierre de las válvulas auriculoventriculares y apertura de la pulmonar y de la aorta. Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo le vamos a diferenciar? Si durante este proceso deben de estar abiertas y hay una estenosis, es decir, no se quieren abrir, vamos a escuchar ese problema durante la sístole. Si por el contrario deben de estar cerradas y no se quieren cerrar, aquí vamos a encontrar un flujo obstruido del ventrículo hacia los respectivos vasos sanguíneos. Si por ejemplo es un problema de cierre, no se quieren cerrar, van a permanecer abiertas cuando venga la fuerza de presión de la pulmonar o de la aorta, van a permitir, y no está bien cerrada la válvula pulmonar o aórtica, van a permitir un reflujo de los vasos sanguíneos hacia el interior de mi cavidad cardíaca, en este caso de mis ventrículos. Así es como se va a estar manejando. ¿Y cómo lo vamos a representar? Hay una forma rápida de poderlo identificar. Vamos a ponerla aquí. Ese es más. Estas tablas iban a ser más de memoria. Ya vimos la explicación. Entonces, ¿cómo lo vamos a representar de manera directa? Muy bien. Entonces, si tenemos que ese es otro punto de vista, vamos a verlo de manera diferente un poco. Durante lo que es la aparición sistólica del soplo, puede presentarse de dos maneras. En la sístole puede haber insuficiencia y puede haber estenosis, ok. Pero ¿quién va a tener insuficiencia si el soplo es sistólico? La válvula mitral y tricúspide, porque deben de estar cerradas y problemas de cierre son insuficiencia. Si el soplo aparece durante la sístole, pero es estenótico a nivel pulmonar o aórtico, así es como lo vamos a representar. Problemas aórticos y pulmonares de cierre, de apertura, los vamos a encontrar a modo de estenosis en el ciclo sistólico. Problemas de que no quieren cerrar, problemas de cierre aórtico pulmonar, lo vamos a denominar insuficiencia y va a estar dado en el ciclo diastólico. Así es otra forma de verlo. Problemas a nivel auriculoventricular en el cual no se quieren abrir, es decir, un soplo que no se quieren abrir, lo vamos a encontrar durante la diástole y van a ser de tipo estenosis. Eso es lo primero que debemos de recordar en este caso, porque es lo primero que vamos a ver.
Es la forma más rápida de identificarlos. Ahora, hay otra forma de verlo. Los soplos pueden estar al principio, a mediados del latido o al final. Esto va a ser denominado dependiendo de en qué momento aparezcan. Es lo que platicábamos en las primeras clases. Se puede dividir de manera diferente. Vamos a denominar proto cuando aparece al inicio de algo, meso cuando está a la mitad de algo y tele cuando aparece al final de algo. Sin embargo, cuando es durante todo el ciclo, va a llamarse holo. Entonces, si es hablando de los ruidos sistólicos, de los soplos sistólicos, si aparece un soplo al inicio de la sístole, va a ser un soplo protosistólico. Si el soplo aparece a mitad de la sístole, va a ser un soplo mesosistólico. Si el soplo aparece al final de la sístole, va a ser un soplo telesistólico. Pero si lo escucho con igual intensidad durante toda la sístole, va a ser un soplo holosistólico. Así es como se le va a llamar. Hablando de los soplos diastólicos, si el soplo lo encuentro al principio de la diástole, le voy a denominar que es un soplo protodiastólico. Si ese ruido, ese soplo lo voy a escuchar a la mitad de la diástole, va a ser un soplo mesodiastólico. Pero si yo lo escucho al final de la diástole, va a ser un soplo holodiastólico. Si lo escucho en todo, por ejemplo, hablando de los ruidos agregados, por ejemplo, el cuarto ruido, que decía que era un sonido telediastólico, era justamente porque ocurría al final de la diástole. Por eso se le conocía como que el cuarto ruido es de aparición telediastólica. Lo mismo ocurriría en este caso para los soplos. Es algo que se maneja de forma similar. Y así pues nos vamos a ir representando nosotros también la aparición de este mismo. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda hasta este punto. Creo que no hay dudas, maestro. Ok. Entonces vamos a continuar nuestra presentación de forma rápida con lo que es la aparición de las fases del ciclo electrocardiográfico. Vamos a identificar algo muy importante. Cuando nosotros hablamos de las fases del impulso cardíaco, hay que recordar algo también importante, que es que a nivel del corazón hay varios tipos de células. Unas de ellas son las células miocárdicas, o sea, las células que van a estar dadas por la masa muscular, por así decirlo, las células musculares del corazón. Van a estar las células, digamos, del sistema de Purkinje que van a servir para conducción. Estas células van a servir para, como su nombre indica, conducir impulsos eléctricos, sin embargo, no los pueden producir, solamente los conducen, pero van a depender de otro tipo de células que van a iniciar los impulsos eléctricos, que vienen siendo las células P o de Purkinje. No hay que confundir células con fibras de Purkinje, son cosas diferentes. Estas células P van a ser de vital importancia porque digamos de que ellas pueden producir un propio impulso eléctrico. Y pues hay que recordar algo, que el corazón tiene automatismo. No va a depender del impulso eléctrico dado por el sistema nervioso, sino que puede ser, digamos, estimulado para que aumente o disminuya. Sin embargo, no va a, digamos, no va a iniciarse por acciones externas. Podemos aumentar la frecuencia con la activación del sistema simpático, podemos disminuir la frecuencia de aparición de descargas con la aparición o activación del sistema parasimpático. Ahora, ya sabiendo esto, vamos a hablar
directamente sobre lo que son las fases. Cuando hablamos de las fases de lo que es el impulso o aparición del impulso, podemos manejarlo como algo tan simple como una gráfica que va a dividirnos en lo que viene siendo la refractariedad o bien, digamos, la aparición de descargas. En este caso, pues no nos vamos a enfocar tanto en lo que dice, sino en las fases que están ocurriendo. Otra forma de representarlo es con este otro tipo, que se ve incluso más simple. Para empezar, vamos a recordar que las células en general tienen un umbral de acción. Y ese umbral de acción normalmente es hasta cierto nivel negativo. Por eso, al tener cargas negativas, van a estar dependiendo de los aniones. Y los principales aniones intracelulares son las proteínas, los aniones proteicos. Esta gráfica la vamos a seguir viendo, pero vamos a hacerla muy chiquitita porque vamos a hablar de algo más importante por ahora. Chiquitita, ponerla por acá. Para empezar, de lo que es la membrana plasmática, la membrana celular, vamos a recordar que tiene una característica diferente. Vamos a llamar que ese es lo que ocurre intracelular y esto es lo que ocurre extracelular. Dentro de lo que es el espacio intracelular, va a tener cargas positivas a través del potasio. El potasio nos da carga positiva. Hay mucho potasio, pero no el suficiente para hacer positivo a los aniones proteicos, que son tantos que como tienen carga negativa, pues van a dar un potencial interno, un potencial intracelular negativo, porque son más. De manera paralela, el espacio extracelular va a estar controlado por los principales cationes, como viene siendo el sodio. Hay 135 equivalentes de sodio adentro. Va a haber también potasio de 3.5 a 5.5, pero también va a estar el calcio y va a estar también el cloro, que también van a ser, digamos, aniones. Aquí en este caso, ¿cómo vamos a encontrar el umbral de acción o el potencial de membrana? Resulta que la membrana hay que recordar que tiene características especiales. Una de ellas es que es anfipática, pero no es una anfipática verdadera, sino que más bien deja todo lo que ocurre adentro es de tejido graso. Recordemos que en la membrana tiene la característica que tiene doble cadena bilipídica en su interior. Esta cadena bilipídica vamos a imaginarla como un sándwich, en el cual la cadena bilipídica es el contenido interno del sándwich, es decir, lo que está en contacto directo. Recordemos que los ácidos grasos no pueden estar diluidos a nivel hemático, se tienen que transportar por lipoproteínas y en este caso, aunque no están diluidos, tampoco pueden estar expuestos al exterior celular porque son totalmente hidrofóbicos. No habría un adecuado intercambio de nutrientes ni compuestos que son normalmente pues lipofílicos. Recordemos que lo principal que hay afuera es líquido y lo principal que hay adentro es líquido, pero que esos líquidos dependen sobre todo del agua del cuerpo. Entonces son líquidos acuosos, no pueden disolver grasas. Entonces, para que no haya ningún problema por esto, van a estar rodeados de proteínas, que son las que le van a dar la carga polar para que pueda haber un intercambio con este líquido y estos compuestos. Esos se van a unir aquí en lo que es el exterior y van a pasar aquí a lo que es el interior. ¿Y cómo lo van a hacer? Resulta que a través de estos se abren espacios entre las capas bilipídicas para formar canales. Entonces, puede ser que se formen canales verdaderos o bien que tengan receptores que se transmiten la información del exterior al interior sin que pase ningún compuesto. Esos son los mecanismos de recepción. Todo esto ocurre gracias, repetimos una vez más, que como en la, digamos, la porción externa de lo que es la membrana,
pues se une directamente a todos los compuestos que sean necesarios, pero no todos van a poder pasar porque al encontrarse frente a la capa bilipídica se vuelve altamente selectiva y no permite que cualquier componente llegue al interior. Entonces, esa es la función principal. La polaridad de esta membrana va a depender mucho de lo que son las características internas, es decir, normalmente tienen cargas negativas porque los aniones proteicos están en mayor cantidad. En pocas palabras, adentro vamos a encontrar cargas que son negativas. Pero pues vamos a tratar de hacer un movimiento de estas membranas. Durante lo que ocurre en primera instancia es que se van a abrir los canales rápidos de sodio, estos que están aquí, permitiendo pues obviamente que el sodio pueda pasar al interior celular. Entra mucho sodio, de este sodio entra hacia el interior y aquí adentro ya se va a acumular pues ya tenemos los aniones proteicos, ya teníamos el potasio y ahora vamos a tener también al sodio con él. Ya entre los dos cationes principales van a ser demasiado fuertes, van a ser mucha carga positiva y van a lograr que esta carga interna que había de manera negativa se cambie a cargas positivas. Entonces van a ir desplazando estas cargas para lograr que haya un cambio en el potencial de acción. Entonces, así es como se vuelven positivas de primera instancia. Ya que tenemos todas esas cargas positivas a través de lo que es la membrana, que ya se volvió positiva, va a ocurrir el primer cambio. Se disminuye lo que es la entrada del sodio rápidamente y el potasio comienza a salir del interior celular, comienza a disminuir su cantidad interna. Como disminuye el potasio interno, entonces ya no va a seguir incrementando la carga. Entonces, ¿qué va a pasar? El potasio comienza a salir y al momento que el potasio empieza a salirse, comienzan a entrar también el calcio y el cloro. Es decir, comienzan a aumentar también los aniones. Durante esto va a mantenerse un tiempo, digamos, estabilizado, pero cuando ya se bloquea la entrada de sodio y empieza a salir demasiado el potasio, quedan al revés, quedan cargas muy positivas dentro y cargas muy negativas afuera. Y como ya el potasio ya salió, se queda opacado de nueva cuenta las cargas positivas por todos los aniones que hay. Tienen que regresar al interior nuevamente y para esto ocupan la bomba de sodio-potasio. ¿Para qué? Para que vuelva de nueva cuenta a regresar todas las cargas normal y lo que es el potasio quede dentro y el sodio quede fuera. Esto es parte de lo básico que vamos a estar viendo. Ya después de esto, vamos a ver por qué ocurre todo esto. Vamos ahora sí a ocupar la grafiquita. Esta gráfica o una parecida se nos da en lo que es el libro. Resulta que normalmente va a estar no solamente negativo, sino va a estar, no solamente va a estar en cero las cargas, sino que normalmente tienen un umbral muy negativo, menos 90 para la célula muscular, menos 80 para lo que viene, es menos 60 para lo que es las células nerviosas y menos 40 para lo que son las células P. Entonces, de que aún así siguen siendo negativos, tienen cargas negativas. Y estos cambios hacen que cuando el sodio entra a lo que es, valga redundancia, al interior celular, va a generar cargas muy positivas dentro de. A eso se le llama fase cero. Comienza a ascender rápidamente y mientras no haya ningún límite puede ir subiendo la capacidad positiva de manera interna, que en ese momento se detiene porque el potasio empieza a salir y los aniones comienzan a entrar,
que aunque sigue siendo positivo, ya no puede aumentar más positividad, sino más bien como que se detiene en ese punto. A esa parte donde se detiene debido a lo que es la disminución del potasio interior y aumento de los cationes calcio y cloro, es lo que se le conoce como fase 1. En la fase 2, que es casi de meseta, se le va a mantener así porque este proceso sigue estando continuo. Es decir, se sigue intercambiando. Y ya cuando llegamos a fase 3 es porque ya el potasio está prácticamente afuera, ya se obstruyó por completo la entrada de sodio, pero los cationes siguen entrando en mayor cantidad y adentro se queda de nueva cuenta negativo. Entonces, ¿qué va a pasar? Cae de nueva cuenta lo que es el potencial de acción. Ahora bien, en la fase 4, que viene siendo de nueva cuenta la reactivación, hay un borrón y cuenta nueva. Comienza a desaparecer todo esto, comienza de nueva cuenta a entrar al interior celular el potasio y de nueva cuenta saca el sodio y eso lo hace mediante la bomba de sodio-potasio. Siempre recordar que el sodio y el potasio no pueden permanecer juntos. Casi siempre van a estar peleando por ver quién permanece adentro o afuera. Y si el sodio entra, el potasio sale. Entonces, por eso es de que puede darse esta inversión de forma rápida. Y ya cuando llegamos a la fase 4. Vamos a volver a ver nueva cuenta esto en clase, pero porque vamos a añadirle algunos otros, digamos, componentes a nuestra gráfica inicial, a nuestro apartado inicial. Es decir, cómo se va a representar esto que estamos viendo aquí, cómo se refleja todo lo que ya vimos del primer ruido, etcétera, con lo que es la aparición de esta gráfica, cómo se representa de manera conjunta y cómo se representa ambos a través del electrocardiograma. Entonces, no sé si hay alguna pregunta o duda a este punto. Por mi parte no, doctor. Ok, si no hay preguntas ni dudas, vamos a continuar la siguiente clase, que es el jueves, me parece, ya para poder ver nuevamente esto y poder llevar a cabo lo que es la interpretación a través del electrocardiograma, porque ya esto ya forma parte del electrocardiograma. Traten de repasar esta parte. Hay un libro que está un tanto sencillo, que se llama pues electrocardiografía. Es del Serger, está en la biblioteca. En la portada es roja con un corazón dibujado. Es un libro relativamente pequeño, pero explica esto igual de manera sencilla para los que quieren, digamos, aumentar un poco más su conocimiento. Entonces nos vemos en la siguiente clase. Tengan buenas tardes.